Y bueno, después de la publicidad, momento ahora de acercarnos hasta el Club Deportivo Numancia y conocer pues también la última hora de lo que está aconteciendo a lo largo del día de hoy y también conocer un poquito el análisis del partido en la jornada de ayer. Por ello nos ponemos en contacto con el director deportivo del Club Deportivo Numancia de Soria, que es José Alejandro Huerta y que está ya con nosotros al otro lado de esta videoconferencia. José Alejandro, Alex, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias también por atendernos, que sabemos que, bueno, como el resto prácticamente de la humanidad en estas fechas y sobre todo este año, que el pico de gripes y demás está bastante elevado, pues uno de los afectados y, bueno, pues agradecemos también que nos hayas abierto un pequeño hueco también para analizarlo. Lo primero, saber si te encuentras algo mejor. Sí, bueno, gracias lo primero eh, por permitirme no estar allí y disculparme por eso, porque bueno, igual que otras veces, para mí habría sido también más cómodo que pudiésemos estar, pero bueno, ya lo que dices, creo que como medio Soria, media España, estamos resfriados con gripes y en este caso no ha sido posible estar con vosotros. Bueno, en cuanto al partido, queremos conocer también un poquito, pues que por parte del director deportivo, ver un poco la trayectoria más, quizás a lo mejor que el partido, que también hablaremos. Pero bueno, llevamos una trayectoria ascendente con Ángel Rodríguez desde que reemplazó a Abel Segovia. Y en ese sentido, imagino que también como director deportivo, contento también del cambio, a pesar de que, como decía también en la rueda de prensa, a nadie le gusta cambiar a mitad de temporada a un entrenador porque a lo mejor pues no se haya podido acertar bien con la idea que uno quería. Pero bueno, ahora el cambio está resultando y ahí estamos en la parte alta, ¿verdad? Bueno, sí, es cierto que si vamos al medio plazo, desde luego contentos por la reacción que de la mano de Ángel Rodríguez se está teniendo. Creo que hemos podido ver una mejoría colectiva e individual, que es lo que buscábamos con ese cambio de hace 2 meses. Y bueno, creo que el equipo está bastante concienciado de lo que tiene que hacer. Hemos integrado e implicado prácticamente la totalidad de jugadores de la plantilla. Creo que se ha podido ver la mejor versión en estos partidos de atrás, como pudimos ver en Copa del Rey, como hemos podido ver en Orense. Pero es cierto que este partido, pues bueno, nuevamente quizá cuando tenemos esa opción de acercarnos a esa zona de privilegio, ya incluso a esa primera posición, pues la verdad que lo tuvimos en nuestra mano, pero el equipo pues no dio su mejor versión. También es cierto que también creo que estaba o que también tiene mucho mérito el Deportivo Fabril, uno de los mejores equipos que han pasado por los Pajaritos, un equipo que como casi todos los que visitan Soria vienen aquí a dar su mejor versión y en este caso lo consiguió. Y luego es cierto que fueron pequeños detalles que aún sin estar cómodos como veníamos estando en los anteriores partidos, creo que hicimos muchas cosas bien, nos pusimos por delante, pero es cierto que en momentos faltó esa intensidad, esa concentración y también ese acierto en determinadas situaciones del juego que estábamos teniendo las semanas anteriores. Claro, yo te quería preguntar también, Alex, si en este sentido, claro, decías que bueno, el Deportivo Fabril vino con esa intensidad. Intensidad por otro lado, que estamos viendo a todos los equipos que vienen a los pajaritos, pero si crees que fue más la intensidad que se puso, quizás a lo mejor una ansiedad por el primer puesto, por alcanzar a la segoviana, quizás a lo mejor un extenso de confianza de ver que en los últimos encuentros nos estaban saliendo las cosas muy bien, que estábamos en la parte de arriba y a lo mejor había un exceso de confianza. ¿Qué crees que pudo pasar? Bueno, pues seguramente un poco todo. Y luego que también es cierto que hay un rival enfrente que te lleva a cometer esos errores, te lleva a esas imprecisiones, a ese contexto de partido en el cual se nos puso muy pronto de cara con el gol a favor y quizá eso te hace subir en confianza y el Deportivo, en cambio, no bajó los brazos. Vimos un equipo muy dinámico, un equipo muy rápido, un equipo que yo lo había visto en anteriores jornadas y que desde luego no estaba dando este nivel, pero aquí pues tenemos que ser conscientes de que prácticamente todos los equipos vienen a hacer el partido de la temporada, como han dicho algunos entrenadores rivales en sala de prensa, pero es algo con lo que tenemos que convivir. Y bueno, son partidos que por desgracia se vienen dando. También después de otra buena dinámica perdimos el partido contra Coruso y ahora se ha perdido un partido cuando nos podíamos acercar a ese primer puesto. Entonces, bueno, creo
que tenemos que saber competir este tipo de partidos. Es un poco la asignatura pendiente. Cuando cogemos dinámicas tenemos que darles continuidad y ser más sólidos, pero insisto, por suerte o por desgracia, derrotas y partidos de este tipo en una temporada pasan y nunca viene bien cuando perdemos, pero es algo con lo que tenemos que convivir y ya empezar a pensar en el Astorga y bueno, también lógicamente la circunstancia de una posible alineación indebida que es un factor que también estamos trabajando. Ahora hablamos de la alineación indebida, pero claro, imagino que bueno, ahora buen momento para asentar un poquito en este día de descanso, sobre todo imagino Ángel Rodríguez, ver un poco aquellos momentos de los que se pudo fallar, corregirlo de cara al Astorga, al Atlético Astorga, ¿verdad? Está claro, siempre hay cosas que corregir, pero desde luego que cuando el partido, el objetivo no se ha sacado adelante con victoria, pues vimos situaciones más evidentes, pero bueno, Ángel analiza muy bien el juego, sabe cómo recomponer la plantilla y el equipo en cada momento y yo creo que ya en el entrenamiento de ayer domingo la gente ya estaba focalizada en Astorga, en acabar el año con una victoria, en hacer bien nuestro trabajo y volver a ser ese equipo fiable que solemos ser, pero bueno, que ya digo que también los rivales juegan y en este caso pues nos puso las cosas muy difíciles. También los rivales juegan, hablaremos del Atlético Astorga, si le parece también lo dejamos para después para finalizar, de ver hasta dónde juegan los rivales, porque vimos también que se lo puso complicado a la segoviana, que decir también del equipo de Iñaki Bealo cómo lo pasó contra el Atlético Astorga, pero claro, minuto 67, Alex, y llega el cambio de Hugo Torres, el jugador con el dorsal número 3. Lo estamos también ahora viendo para los espectadores ahí en pantalla, ese momento del cambio. Y claro, imagino que alguien dentro del club ya estaba atento a si podía haber algo. ¿En qué momento y quién fue el que se dio cuenta de esa situación anómala? Bueno, se dieron cuenta tanto el cuerpo técnico, el segundo entrenador y David Salazar, que son los que van tomando notas de los cambios y van un poco, son los que están pendientes de esa información y lógicamente nuestro delegado, Dani Lagunas, que es el encargado de hacer los cambios y quien, lógicamente, cuando tú haces un cambio vas a tachar al jugador que entra y el que sale y no aparece, pues ya ves esa situación pues un poco extraña. Entonces, lo único que en un principio tú lo pones en cuarentena porque tienes que esperar, puede que haya habido algún error de redacción, incluso, pero bueno, en este caso sí que es cierto que incluso algunos vosotros compañeros de la prensa también se dieron cuenta en el momento porque la alineación que se pasa a todas las personas, ya digo, a nivel interno, medios de comunicación, al propio rival, no aparecía. Y bueno, en ese momento pues queda como algo que ya revisaremos más tarde, pero tú tienes que seguir al partido, lógicamente, y el cuerpo técnico de estar concentrado en otras cosas. Y sí que cuando acaba, pues nuestro delegado le comunica la incidencia al árbitro y es donde se constata que no es un error de redacción del acta o un error informático del colegiado, sino que ese jugador en ninguna de las fichas de alineación que se han facilitado tanto al rival, a nosotros, como al trío arbitral aparece en ningún caso, incluso en los propios medios digitales, redes sociales del Deportivo, tampoco se incluía. Y es donde, pues bueno, se activa un poco el mecanismo de este tipo de situaciones, se notifica al árbitro y él es quien tiene que saber cómo actuar. El árbitro que bueno se dirigió luego también al delegado del Deportivo de La Coruña, del Deportivo Fabril, a Antonio Garda Añón, y bueno, lo que le transmitió el delegado al colegiado es que había sido un olvido. Dice textualmente en el acta que una vez que le explicaron lo sucedido, les comunicó que fue un olvido por su parte y que pese a que el jugador aparecía en la lista que les entregó antes del partido, se le olvidó, recalca otra vez, como suplente. No sé si en ese sentido, ese olvido dentro de los servicios jurídicos del Club Deportivo Numancia se está acentuando especialmente un poquito la línea de defensa. Ya no el hecho de olvido en sí, cuando hay la mayoría de los casos, y podemos ver prácticamente en todas las competiciones y en todas las temporadas, existen algunos casos de alineación indebida y siempre son por un error humano, como es este caso. Lo único que, bueno, también creo que el Deportivo pues tendría sus medios para revisar, para evaluar y para incluso
en algún momento haber intentado subsanar el error, cosa que no se produjo porque es en todo momento nuestro delegado quien avisa. Y en cuanto a lo que dices del que está en el listado, está en el listado de plantilla, porque realmente la Claro. alineación que se pasa, tanto nosotros como los rivales, pasamos una alineación basada en la hoja de plantilla donde aparecen todos los componentes, los cuales se subraya por un lado los titulares, por otro los suplentes. Igual que aparece el jugador del Deportivo de La Coruña, aparecen otros 7 no convocados. Es decir, no había una lista con 20 jugadores en la cual estaba no subrayado. No sé si me explico. Quiero Sí, decir sí, que no, eso... está muy bien explicado porque es lo que decía también el colegiado en el acta, que claro, en la lista se marcan pues los titulares, después se marcan los suplentes y luego los no convocados. Y obviamente no venía como suplente, no estaba marcado como suplente y de ahí que se pues salta al campo y salta un poco esa noticia de decir, bueno, si no está como suplente, ¿cómo puede salir este jugador? Claro. Efectivamente. Sí, es algo, a ver, es algo atípico, pero algo que puede pasar. Pero también es un error que ya digo, todos en el fútbol nos equivocamos como en la vida, pero hay que estar preparado para saber que este tipo de cosas pueden pasar. Y nosotros como club, ya digo, si estamos trabajando con los servicios jurídicos en salvaguardar los intereses del Club Deportivo Numancia. No tenemos ningún tipo de problema con el Real Club Deportivo de La Coruña, pero en este caso, lógicamente, si ha habido una incidencia, si ha habido un incumplimiento de la norma, y la norma lo marca la reglamentación de la Federación Española de Fútbol, lo marca la reglamentación de competiciones y la normativa específica de segunda ref. O sea, son hasta 3 códigos disciplinarios los que hablan de que un jugador no puede ser alineado si no está inscrito en el acta y también habla de que no puede ser inscrito ni durante ni a la finalización del encuentro si no estaba en el inicio en lo que son las alineaciones. Con lo cual, entendemos que, pese a que sea una situación atípica, se vulnera la normativa y nosotros como club tenemos que velar por nuestros intereses lógicamente es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Claro, Alex decía que bueno, estas cosas pueden pasar, lo hemos visto que haya podido haber otros casos. Pasa quizás a lo mejor en partidos, y lo hemos visto en pretemporada, en los de que se nos pasa pues un listado en el que, bueno, pues claro, son partidos amistosos, a lo mejor a última hora no ha podido acudir a un jugador, se mete a otro jugador, es un amistoso, no hay nada mayor en juego, no hay ningún título, no es una competición reglada y por lo tanto, pues bueno, se hace un poquito, vamos a decirlo así, la vista gorda en cuanto a quién juega y quién no juega. Pero claro, que esto pase en plena liga, en una segunda ref, sin entrar a valorar un poquito también el olvido del delegado, no, muy común tampoco es, ¿no? No, no, y más cuando ahora mismo está todo informatizado. Y ese listado es el árbitro quien lo sube al sistema, quien digamos que hay un acta ya con las alineaciones fijada antes del inicio del partido, cuando normalmente yo como miembro del cuerpo técnico en muchas situaciones en temporadas anteriores, pues normalmente algún miembro del cuerpo técnico revisa siempre, eh, coteja con el delegado para que haya 2 personas y para que no haya un error que puede llegar a darse. Pero insisto que al final juega un jugador en el cual no había constancia en ningún momento de que estaba incluido en ese listado, en que tampoco se hizo ninguna verificación de su identidad, con lo cual creemos que es una falta grave y la normativa creo que es clara en este sentido. Entonces nosotros lo que hemos hecho es poner toda esta información en manos de los servicios jurídicos del club y que ellos trabajen en ese recurso que aunque actualmente no se ha presentado, creo que será cuestión de horas. El plazo es hasta el martes a las 14 horas y si así se determina y creemos que en este caso es evidente pues bueno, la alteración de la normativa, pues será susceptible de ser presentado y de impugnar el resultado del partido. Presentado a última hora de hoy, presentado mañana por la mañana, teniendo en cuenta que hay plazo y a lo mejor se quiere asentar bien, que se presente bien ese recurso. Bueno, al final son recursos que tienen que llevar un proceso, también una revisión, aportar documentos. Entonces, nosotros lo que queremos es tener todo claro. Los abogados están trabajando en que no haya ningún fleco que quede pendiente
y tenemos margen para hacerlo. No sé si será hoy, si a lo mejor en estos momentos ya ha sido presentado, será mañana a primera hora, porque ya digo que es desde el apartado eh, administrativo desde el que se lleva. Pero bueno, sí que tenemos constancia de que es cuestión de horas que ese recurso esté presentado y en unos días sabremos qué dictamina el comité de competición. Bueno, yo la tertulia comentaba también con los colaboradores que a lo mejor daba yo una mala expresión, la de abogado del diablo, cuando hablaba un poquito de lo que voy a preguntarle ahora, pero sí sobre todo el tema de que, claro, viendo un poquito la trayectoria que han tenido, las demandas que ha presentado ante la Federación el Club Deportivo Numancia en los últimos años, por no situaciones como esta, pero sí situaciones que han complicado el buen porvenir del Numancia dentro de la liga. ¿Qué nivel de confianza hay en el club de que pueda prosperar? Bueno, es cierto que si vamos a antecedentes nos haría ser escépticos y tenemos que respetar lógicamente a los tiempos, a la autoridad competente, pero es que no es un caso como ha habido otros en los cuales ha habido protocolos COVID de por medio. Podemos hablar desde la situación que hubo con el Fuenlabrada, desde lo que sucedió posteriormente con el Lleida, hasta casos como el del Pontevedra del año pasado, que también existía un vacío legal, un tema de interpretación. En este caso creo que la norma es muy evidente. Lógicamente, al final, quien tiene que aplicar la normativa, pues tendrá que valorar todo. Me imagino que también será susceptible de recurso para la otra parte, pero ya digo, nosotros tenemos que confiar, creemos que estamos haciendo lo que es justo, lo que es coherente, defendiendo los intereses del club y creemos que la normativa, ya digo, no deja mucho pie a interpretar que se cometió un error que tiene que tener ya digo, su castigo en caso de que el comité de competición también lo vea así. Y ya digo, creo que la normativa no da mucho pie a interpretación porque lo que pasó es exactamente lo que dice la normativa que no se puede hacer. El Deportivo Fabril, el Deportivo de La Coruña, se ha puesto en contacto con el Club Deportivo Numancia después del partido para hablar de este tema. No, y tampoco tendría que hacerlo. Nosotros entendemos que ellos, en concreto su delegado, sí que reconoció que había habido un error, pero ya digo que son errores que al final infringen la norma, en el cual se ven beneficiados, porque al final jugaron con un jugador con una identidad bueno, que podía haber dado pie a cualquier tipo de situación, ya digo, no reconocida en un partido de fútbol. Entonces, nosotros hablamos en el momento, lo que dijimos al delegado y a las personas que se habían desplazado, que nosotros lo que íbamos a hacer es recabar toda la información y si era susceptible de recurso lo haríamos. Y ya digo, no. Desde todo el respeto al rival, yo creo que cualquier equipo que estuviese en nuestra situación, el propio Deportivo Fabril, si estuviese en la situación contraria, habría recurrido el resultado del partido. Y no, a día de hoy no son cosas que se suelen hacer, igual que tampoco cuando sucedió lo que sucedió con el Pontevedra, nosotros nos tenemos que poner en contacto con la otra parte, porque realmente a veces llevamos todo a lo que es el juego, pero un club de fútbol, una competición va mucho más allá y hay muchas cosas que no pasan en un terreno de juego, pero que nosotros tenemos que estar alerta y tenemos, ya digo, sobre todo lo principal, salvaguardar los intereses del club, porque eso es lo principal. Si no, ahí es donde nosotros estaríamos incurriendo en una negligencia si no lo hiciésemos. Nota importante, Alex, también de salir favorable para el Club Deportivo Numancia, los 3 puntos, ese 3-0, ese resultado, ¿cuándo computaría? ¿A partir de qué jornada? Eso lo computaría desde el momento que haya una resolución. ¿Y Sea cuánto calculáis más o menos que puede haber? si todo lleva su curso habitual, normalmente el comité de competición se reúne los miércoles y publican las resoluciones. Esto al final va igual que cualquier otra sanción. Suele ser jueves tarde, en algunos casos está llegando viernes mañana. Lo normal es que el jueves ya supiésemos eh, cuál es el veredicto o qué es lo que ha dilucidado el comité de competición. Siempre y cuando imagino también que no reclame el Deportivo Fabril, imagino, ¿no? Bueno, pero el Deportivo Fabril lo que tendrá es la potestad de apelar. Al final ellos no pueden, ellos ya argumentaron con el trío arbitral, con el colegiado, cuál había sido la situación
Lo único que a requerimiento del colegiado, porque quien se percata es nuestro delegado y no son ellos los que lo comunican. Y ellos lo que tendrán, me imagino que en el momento que se dilucide, pues hay varias fases, está apelación, luego está el Tribunal de Arbitraje Deportivo, o sea, hay muchas estancias, pero bueno, normalmente, ya digo, la primera es la que suele tener mayor recorrido y veracidad, como por desgracia en algunos casos, como decías antes, nosotros hemos podido constatar. Bueno, pues de momento toca esperar, pero la vida sigue, la liga sigue y lo que nos viene por delante, Atlético Astorga. Lo primero quería preguntarle también un poquito qué nos podría decir el director deportivo de este ascendido, recién ascendido a esta categoría, que estamos viendo que está dando una cara impresionante ante muchos rivales, lo comentábamos antes, por ejemplo, con la segoviana, y que además, bueno, por otro lado también le quería preguntar un soriano que milita allí, que sabemos que no va a poder disputar porque se encuentra lesionado, que es Ángel Cervero, pero que imagino que también pues, siempre es bonito, ¿no?, el poderse enfrentar a equipos que cuenten también con gente de la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Cuenta con un jugador es canterano del Numancia y soriano como es Ángel Cervero y cuenta con otro, aunque leonés, como es Daniel Ceínos. Y bueno, es un equipo, yo normalmente los recién ascendidos suele haber dos casos, los que tienen muy buen inicio porque aprovechan un poco esa inercia del ascenso y otros que les cuesta un poco más asentarse en la categoría, como fue el caso de la Astorga, pero que ahora está a un nivel muy alto, son muchos partidos ya con resultados eh, positivos, pierde muy poco, concede muy poco, tanto en casa como fuera, pero luego está la Eragudina, un campo que personalmente conozco, que la gente aprieta mucho, que es un campo complicado y más en estas fechas de invierno de jugar. Pero bueno, ya hemos visto distintos escenarios, hemos sido los únicos que hemos ganado, creo, en Burgos, ganamos a un Orense que venía de una dinámica inmaculada, creo que hemos roto ya digo, otras dinámicas y otras trayectorias y tenemos que pensar en eso, en hacer bien las cosas, en ser el equipo fiable que venimos siendo y dejar también un poco a un lado las sensaciones de este último partido y volver a las anteriores. Ya digo, dentro de que es un equipo, desde luego, meritorio, que cogemos posiblemente en su mejor momento de la temporada, pero creo que un Numancia tiene que ir a cualquier sitio a hacer las cosas bien hechas, a ganar y a traer los 3 puntos y espero que este sábado se consiga. A cualquier sitio va también la afición, un poquito más cerca a Astorga, pero no mucho más cerca de lo que estamos viendo también en otros partidos. Así que imaginamos que también irá bastante gente, se acercará hasta Astorga. El resto, como siempre, viéndolo a través de Canal 9. Sí, la verdad que la afición, lo venimos diciendo, no nos ha fallado nunca. Están en cualquier campo, a cualquier distancia, a cualquier fecha, o día y hora y tenemos que reconocérselo y darles una alegría. Los últimos desplazamientos en Burgos y Orense lo hemos podido hacer, también en Luanco. Creo que el equipo está dando una buena imagen en estos últimos meses a domicilio. Tenemos que buscar dar continuidad a eso y ya digo, sobre todo premiar a todos esos aficionados que nos acompañan, pero también a todos los que a través de Canal 9 lo van a ver en casa, que también notamos ese apoyo. No sé si le consta también al director deportivo que cada vez son más los seguidores de Canal 9 que ven los partidos. La verdad es que las cifras son abrumadoras. Eso habla mucho también de todos aquellos de sorianos que están en el exterior y que siguen también al club. Sí, el Numancia tiene una repercusión en Soria, creo que es un santo y seña. Yo creo que todos al final, de una manera o de otra, siguen al Club Deportivo Numancia, pero también sabemos que hay muchos sorianos en la diáspora a los cuales les dais una posibilidad de seguir cada fin de semana los partidos. Sabemos que también estos 23 años de forma consecutiva en el fútbol profesional, mucha gente que incluso sin tener ningún vínculo con Soria se ha hecho aficionado al Numancia y bueno, pues es algo positivo. Creo que también vosotros les dais esa posibilidad de verlo y a nosotros nos da, yo creo que ese seguimiento nos hace ser más visibles y nos hace que de una manera o de otra el numantinismo y el seguidor de Numancia siga creciendo año tras año, independientemente de estar en una categoría como estamos ahora en segunda red.
Pues Alex, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en el remate. Deseamos también que te recuperes cuanto antes, que te podamos ver prontito también por aquí. Y bueno, pues muy pendientes de todo lo que pueda transcurrir con esa reclamación y también pues con ese próximo encuentro contra el Atlético Astorga. Como siempre, muchas gracias, Alex. Nada, muchas gracias a vosotros. Pues dejamos a Alex Huerta y en un instante continuamos con más protagonistas aquí en el remate. Hablaremos con el entrenador del balonmano Soria, con Uriel Castellarnau.